Muy buenos días, el día de hoy vengo a presentar la disfunción tiroidea y su vinculación con alteraciones endocrino-metabólicas en una cohorte latinoamericana. Yo soy Juan Camilo Mallorca, quien les va a hablar. Bueno, a manera de introducción tenemos el síndrome metabólico, que si bien ha venido ganando terreno últimamente, ya que el 20,7% de la población mundial presenta este síndrome. Y este síndrome pues viene acompañado de condiciones proinflamatorias, protrombóticas, hipertensión, hiperglucemia, dislipidemia aterogénica, donde pues los resultados a lo que nos lleva esto es la enfermedad cardiovascular y la diabetes mellitus tipo 2. Pero tenemos también la disfunción tiroidea que también nos causa enfermedad cardiovascular, donde pues tenemos el hipotiroidismo manifiesto subclínico, el hipertiroidismo subclínico. Y eso es importante, ¿por qué? Porque el 31,8% de los pacientes con síndrome metabólico presentan disfunción tiroidea. Y también es importante entender que en pacientes con síndrome metabólico encontramos niveles más altos de TSH y también en ciertos pacientes con síndrome metabólico nos vamos a encontrar con niveles normales de TSH pero en su límite superior. Así que si bien la disfunción tiroidea causa enfermedad cardiovascular y el síndrome metabólico causa enfermedad cardiovascular, y nos encontramos con un buen porcentaje de pacientes que presentan las dos, sería pertinente mirar si están relacionadas las dos, ya que las dos causan enfermedad cardiovascular. Así que, de cierta manera, este paciente tendría más posibilidades de sufrir una enfermedad cardiovascular. Así que nos planteamos una pregunta y es que ¿sería relevante estudiar la función tiroidea en pacientes con síndrome metabólico? Y la respuesta es que si pues realizamos un estudio transversal entre pacientes con síndrome metabólico durante el periodo del 2020 al 2022 en un hospital del noroccidente de Colombia y se seleccionan 160 pacientes con síndrome metabólico, que estos mayores de 18 años de edad durante pues el periodo de estudio, con el objetivo de que básicamente evaluar el patrón de la disfunción tiroidea en estos pacientes con síndrome metabólico y proporcionar una evidencia para un mejor manejo clínico de los pacientes con síndrome metabólico. Los criterios de exclusión de estos pacientes fue que si recibían medicación que pudiese alterar la función tiroidea o los niveles de lípidos, mujeres embarazadas, enfermedad cardiovascular, corticoides, enfermedad hepática activa y disfunción renal, no iban a entrar. Así que el síndrome metabólico se diagnosticó con el panel NCEP-ATP3 que evalúa glucosa, HDL, triglicéridos, el perímetro abdominal y la hipertensión. Esos pacientes que fueron diagnosticados con síndrome metabólico se mira si tienen difusión tiroidea y esto se hace si su panel de hormonas caiga por fuera de los rangos de referencia, que pues lo tenemos aquí, que se evalúa pues la T3 libre, la T4 libre y la TSH. Con esto los encasillamos si son pacientes eutiroideos, si tienen hipotiroidismo manifiesto, el subclínico o hipertiroidismo subclínico. Entonces nos encontramos con los resultados donde pues la población de estudio estuvo compuesta de 97 hombres, 73 mujeres y una edad promedio entre 47 a más o menos 12.5 años, donde nos encontramos con la primera tabla que compara los componentes del síndrome metabólico y los diferentes grupos de la disfunción tiroidea. Entonces nos encontramos que la circunferencia de la cintura y la glucosa en sangre fueron significativamente diferentes entre los grupos de disfunción tiroidea. Pero cabe aclarar que cada grupo de disfunción tiroidea tuvo su dato principal o su principal alteración dentro de los parámetros del síndrome metabólico. Más adelante lo vamos a tocar, pero cabe aclarar que pues también hay otro punto y es que la disfunción tiroidea fue más común entre las mujeres que entre los hombres, pero pues no fue estadísticamente significativo. Aún así, es importante pues nombrarlo. Encontramos que 23 hombres y 22 mujeres presentaron hipotiroidismo subclínico, un hombre y 5 mujeres el hipotiroidismo manifiesto y un hombre y 2 mujeres presentaron hipertiroidismo subclínico.
Y tenemos la segunda tabla que nos compara los componentes del síndrome metabólico con la TSH y la T4 libre. Y nos encontramos que el colesterol HDL mostró una correlación negativa significativa con el nivel de la TSH y el IMC tuvo una correlación negativa con la T3 libre y la T4 libre y el IMC también tuvo una correlación positiva débil con la TSH. ¿Qué es lo que nos quiere decir todo esto? Básicamente es que el síndrome metabólico, si bien puede estar asociado con trastornos endocrinos y no endocrinos, y la disfunción tiroidea actualmente pues no se reconoce clínicamente y hay inconsistencia en las funciones tiroideas en el síndrome metabólico, nos encontramos que se identifica la disfunción tiroidea como un trastorno endocrino común en los pacientes con síndrome metabólico y se identifica que el hipotiroidismo subclínico fue el más frecuente, seguido el hipotiroidismo manifiesto y el hipotiroidismo subclínico. Esto lo podemos contrastar con otros estudios que se realizaron previamente, donde la disfunción de tiroides fue el 31,84% en pacientes con síndrome metabólico, donde la más común es el hipotiroidismo subclínico, que se presenta en un 29,32%. Y en otro estudio también se encuentra que el hipotiroidismo está presente en un 17,19% y el hipertiroidismo está presente en un 13,68%. Son presentaciones que podemos encontrar en un paciente con síndrome metabólico, así que no deberíamos ignorarlo. También encontramos que el nivel de TSH en los pacientes con síndrome metabólico, pues de nuestro estudio, está en un rango normal, pero un rango de límite superior, lo que nos sugiere en algún grado de disfunción tiroidea. Nos encontramos que si el nivel de TSH estaba por encima del rango de referencia para la población mundial normal, y se observa que pues el nivel de TSH era significativamente más alto en pacientes con síndrome metabólico. Así que si bien la TSH en este momento podría ser nuestro signo de alarma, nuestro signo de hey, póngale cuidado a este paciente con síndrome metabólico que podría estar cursando con una disfunción tiroidea o está a puertas de cursar con una disfunción tiroidea y lo estamos ignorando. Así que nos vamos y encontramos que en las diferentes alteraciones de la disfunción tiroidea, en este caso pues el hipotiroidismo subclínico, tienen mayor presión arterial sistólica, mayor presión arterial diastólica, glucosa en sangre en ayunas, triglicéridos más altos, HDL más baja. El hipotiroidismo manifiesto pues tenía la presión arterial diastólica más alta y los eutiroideos tenían la circunferencia de la cintura más alta. Todos estos son factores que contribuyen directamente a la aterosclerosis acelerada. Además, se han informado que el 95% de los pacientes con hipotiroidismo recién diagnosticados tienen niveles de colesterol elevados y el 5% presentan hipertrigliceridemia. Todo esto nos dice el síndrome metabólico y la disfunción tiroidea no van aparte. Ellos están relacionados. Así que la próxima vez que nos encontremos con un paciente con síndrome metabólico, no nos tapemos los ojos y no ignoremos que existe la disfunción tiroidea y no ignoremos que estos pacientes pueden presentar disfunción tiroidea y son dos presentaciones que causan enfermedad cardiovascular. Así que este texto de todos los factores todos estos factores contribuyen directamente a la aterosclerosis acelerada es importante. Por último, a manera de conclusión, tenemos que la disfunción tiroidea está asociada a componentes del síndrome metabólico, en específico la circunferencia de la cintura y las alteraciones del HDL, y que la disfunción tiroidea es común en pacientes con síndrome metabólico. No debemos ignorar la disfunción tiroidea. Así que deberíamos evaluar la función tiroidea en pacientes con síndrome metabólico, ya que esto nos puede ayudar a identificar a pacientes de alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Ahora la pregunta es, ¿los pacientes con hipotiroidismo subclínico deberían recibir tratamiento? Es una pregunta que debemos tener en el tintero la próxima vez que miremos a un paciente de esta manera. Muchas gracias.